Hola, soy Leslie María Lagunas Hernández, docente en formación de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de Catepec Carinas. A continuación, hablaremos acerca de la literatura infantil y juvenil, de su importancia dentro de la educación primaria. Asimismo, mencionaremos 5 propuestas de literatura para promoverla dentro de la educación primaria en tiempos de pandemia. Y para finalizar, presentaré un cuento infantil para trabajar en tercer grado de primaria. Para comenzar, es indispensable conocer las concepciones de la literatura infantil y juvenil. La LIG es entendida como obras de creación para niños y jóvenes y exceptuando los textos de carácter educativo. Los organismos oficiales han tomado conciencia de su importancia en la formación de la personalidad como fomentadora de la creatividad y transmisión de valores. Según la Real Academia Española, es un arte de expresión oral, por lo tanto se pueden encontrar escritos, hablados y cantados. Dentro de la literatura infantil y juvenil podemos encontrar textos literarios como libros ilustrados, historietas o cómics, literatura tradicional, adaptaciones clásicas, literatura popular, ficción, cuentos, versos y poesía, así como también teatro infantil. Los padres y maestros deben de fomentar la cultura lectora en los infantes y jóvenes. De acuerdo con Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2018, el enfoque de la enseñanza de la asignatura Lengua Materna Español se sustenta en la aportación de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas la noción de la práctica cultural y la práctica del lenguaje para poner como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. Por lo tanto, el ámbito de literatura, de acuerdo con Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2018, la práctica social del lenguaje vinculada con la literatura contribuye a los alumnos a que comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, pues mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias, los estudiantes aprenden a transitar de una construcción personal y objetiva del significado a una más social y compartida, y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresión. Algunas de las actividades que se realizan en este ámbito es lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones, lectura y escucha de poemas y canciones, creaciones y juegos de la lectura poética, lectura escrita y escenificación de obras teatrales. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar en reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activo para cualquier actividad. En el artículo La importancia de estimular la lectura en el aula, la maestra Lisette Mantilla menciona que debe de haber un convencimiento de la imaginación a la lectura. No solo se aplica en la asignatura de literatura o español, sino en todas las materias, y de cada una surge una infinidad de temas atractivos para realizar las actividades. Existen muchas posibilidades de jugar con un texto sin importar su género, buscando su relación con temas ya sean geográficos, económicos, sociales, políticos, deportivos, de salud, de historia o religiosos. Es decir, solo es cuestión de ser creativo para realizar la articulación en las prácticas pedagógicas que deseamos enfocarnos, analizar el texto y contexto para aplicarlo de acuerdo a la asignatura. Algunas de las propuestas de lectura que mencionaré las he retomado del documento
Estrategias de lectura, comprensión lectora, que fue escrito por la autora Isabel Solé. Bueno, primero que nada quisiera explicar o mencionar qué es una estrategia. Una estrategia permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. La primera estrategia que propongo para desarrollarla en tiempos de pandemia es el muestreo. El muestreo permite que el lector tome del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como un índice para predecir el contenido. A partir del muestreo, el alumno se sentirá más interesado hacia el tema o el desarrollo de este cuento, que sería en este caso el que se desarrollaría. Es necesario mencionar que los cuentos o el muestreo se desarrollaría a partir de imágenes, ya que, como sabemos, en educación primaria las imágenes permiten que los alumnos se contextualicen más con el texto. Otra de las estrategias que yo propongo es leerle al alumno en voz alta, ya que, como sabemos, es importante conocer el texto antes de compartirlo con los alumnos, pues de este modo los alumnos se sentirán más emocionados al escuchar el cuento que si lo leen ellos. Como se ha mencionado anteriormente, el utilizar imágenes en los textos permite que los alumnos se centren más en este. Por lo tanto, también propongo una estrategia con imágenes. Y la primera es el narrador mudo. Este se trata de narrar el cuento únicamente con las ilustraciones. Los alumnos podrán ver las ilustraciones y a partir de ello van a narrar o crear una historia. Otra de las estrategias que yo implementaría en tiempos de pandemia o mi propuesta de estrategia es el relato cortado. Este consiste en tomar una ilustración del cuento y a partir de ella imaginar qué es lo que pasaría antes y después y de este modo relatarlo a sus compañeros en clase virtual. En tiempos de pandemia es muy complicado el implementar estas estrategias, por lo tanto se realizarían medio Zoom o un video y después sería compartido en el grupo de clases. Algunos de los cuentos que propongo lleva por nombre El traje nuevo del emperador y esto se debe a que es corto y permite que el alumno no se sienta agobiado.